Continuamos con el desarrollo del programa. Nos acompaña el doctor Rafael González, médico cirujano, jefe de departamento de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, catedrático universitario y aspirante a senador por la provincia de Monteplata. Doctor, buenos días, bienvenido a Espejo Buenos 360. días, buenos días. Gracias por permitirme difundirme en este programa de tanto prestigio. Doctor, sé que usted tiene una gran experiencia en la medicina pública. Cuando digo pública, el tiempo que tienen los hospitales. Pasó por el Salvador Begotier, ahora es jefe de cirugía del Marcelino Vélez Santana, uno de los hospitales que más pacientes recibe, porque está enclavado en la zona de Herrera. Sí, sí. ¿Cómo ve usted la salud pública en República Dominicana? La salud pública, si te digo mi opinión como médico, pues te voy a decir que retrocedimos al año 2000. Sí. Es decir, a finales del año 99, inicio del 2000, se inició un proceso que dio al traste con la aprobación de la Ley de Seguridad Social. Y el Estado entonces comenzó a fabricar hospitales con el nivel que ameritaba las exigencias de la nueva jurisprudencia de la seguridad social. Y dentro de eso está el Hospital Marcelino Vélez Santana, el Hospital Juan Bosch, el NEI Arias Lora y entre otros hospitales que el gobierno interpretó que se podía hacer una ejecución de esta nueva ordenanza. Cuando digo que retrocedimos es que ahora mismo los hospitales que eran autogestionables, que producían eficiencia, porque el gobierno solamente le aportaba la nómina y el hospital producía con las aseguradoras todo lo que era funcionamiento. Eso le permitía al director elegir el personal. Yeah. Cuando vino ese modelo, hubo un bombardeo y un enfrentamiento entre los hospitales que eran hospitales tradicionales del viejo modelo y hospitales que eran de autogestión. Y entonces a mí me tocó mucho hablar de esto y puse como ejemplo, por ejemplo, el hospital que está aquí en Los Girasoles, 2 quirófanos, Sí. 13 cirujanos. El Hospital Marcelino Vélez Santana, 6 quirófanos, 8 cirujanos. Entonces cuando usted comparaba la productividad de ambos hospitales, entonces veía que el Hospital Marcelino Vélez Santana hacía a final de año cerca de 250,000 consultas, pero no obstante a eso, hacía 3.800, 4.200 cirugías, es decir, en promedio 4.000 cirugías por año. Pero cuando se iba allí, que tenía el doble de cirujanos solamente con 2 salas de cirugía, y medía la productividad, entonces el gobierno estaba invirtiendo mucho más que lo que daba en un hospital pequeño, que lo que le suministraba al Marcelino, que en este caso eran 24 millones al año, mensual, que era lo que daba la nómina. Pero hay una diferencia económica, pero en cuanto a las atenciones A al ciudadano. productividad, atención, exacto. el seguir protocolo, el adesentamiento y entonces que siempre hubiese un especialista de cualquier especialidad en el hospital, que los especialistas tenían que ir diario porque el hospital lo contrataba y le hacía un contrato para ir diario, es decir, todos los días y de servicio amanecía un cirujano. Sí. Todos los días y de servicio en el área de intensivo no amanecía una enfermera cuidando a un paciente y viendo un monitor, sino un intensivista. Ya. Y por eso el hospital comenzó a crecer como un hospital de referencia. Ya no nos circunscribimos a lo que fuimos creados, como un hospital de la parte sur del país, sino como un hospital nacional, porque recibíamos pacientes del Cibao, recibíamos pacientes del este, recibíamos pacientes de toda la capital, porque era el hospital que funcionaba. Es decir, ahí no se suspendía la consulta porque el cirujano no fue, tenía que estar ahí. Sí. Pero en los otros hospitales se puede suspender porque el cirujano no va. ¿Por qué? Porque lo nombraba el ministerio. Aquí lo nombraba el director que lo estaba supervisando y si usted no produce, se va, porque tiene un contrato. Ahora retrocedimos en eso, que ya volvimos a ser del ministerio, y hoy vi yo casualmente que llegó un individuo nombrado que lo mandó el SNS, pero el director no tiene control de eso ni lo conoce.
En todos los hospitales de autogestión le permitían al director contratar su personal y exigirle a ese personal una productividad. Ya hoy en día somos otra vez SNS y por eso te digo que hemos retrocedido. Y en ese modelo de autogestión, el ciudadano que no tiene recursos económicos, el ciudadano que no tiene un seguro, no tiene recursos, que se enfermó y dice, bueno, voy para el hospital porque el Estado tiene de manera constitucional responsabilidad de asistirme en materia de salud. ¿Recibe las atenciones igual que el que iba con un seguro médico o que podía pagar el dinero en el hospital? El hospital donaba alrededor de 90, 110 millones por año en asistir pacientes que no tenían seguro. Es decir, que esa gente recibía sus atenciones. Recibía sus atenciones, claro. Y no obstante a eso, atenciones de calidad. Porque ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública levantó una resolución que prohibía el copago en los hospitales. Sí. Y entonces nosotros, que al inicio comenzamos con una cartera de servicios prestada a los seguros médicos de un 13%, al final cerramos con una cartera de servicios a los seguros médicos de un 96%. Sí. Es decir, que ya teníamos una asistencia bajísima de pacientes no asegurados, pero igual el número de pacientes asegurados producían para que el paciente que no era asegurado se le diera el servicio con calidad. Pero doctor, yo creo que aquí hay que evolucionar a un sistema en el que realmente el ciudadano, con un seguro o sin un seguro, sienta que cuando va a un hospital tiene una atención de calidad, que se le trata con dignidad, es decir, que no vea diferencia entre una clínica y un hospital, que eso le va a dar garantía al ciudadano de a pie, tanto o igual que al ciudadano que tiene recursos para pagar, que tiene recursos para tratar de recuperar su salud. ¿Usted cree que se podrá lograr ese modelo en República Dominicana? Mira, nosotros tenemos que admitir que la Ley de Seguridad Social en dos de sus principales misiones ha fracasado. Ya. Primero, en lo que es la administradora de riesgo de salud, ha fracasado porque eso es un negocio redondo, donde tú tienes una aseguradora que le dice al que le sirve, que es el que le paga, al asegurado, que no le va a cubrir eso y no se lo cubre. Pero tú vas a la Cisarril o a la DIDA y entonces ellos mismos te dicen lo mismo que te dijo el seguro. Es decir, es ley, batuta y constitución, no hay otra instancia. Pero también las aseguradoras le dicen al centro, a la prestadora de salud, que son los centros públicos y privados, le dicen, eso yo no lo pago, que era su susodicha glosa. Sí. Y tú no tienes otra instancia donde ir. Entonces es muy cómodo cuando tú que te toca pagar decir, yo te dije, tráeme 10 sacos, y entonces te voy a decir, no, yo solamente te voy a pagar 6, pero me voy a quedar con los 10. Sí. Después que trajo usted 10 sacos. Sí. Entonces es muy fácil. Entonces las aseguradoras que registran ganancias exorbitantes, sí. Doctor, cada fin de año ahí fracasamos. Y en la otra parte que fracasamos es en el otro régimen, que es el régimen de pensiones, que ya el de nosotros está desfasado, sí. Porque lo cogimos de un modelo de países centro y suramericanos que lo han cambiado porque fracasó. Y nosotros solamente nos hemos quedado con eso porque es una camisa hecha para quienes administran eso. Sí. Doctor, usted como ciudadano, como médico y como político también, porque sé que usted aspira a la senaduría por su provincia. Fíjese, usted sabe que el Estado Dominicano tiene una obligación constitucional de atender la salud de los dominicanos o de las personas, porque no es exclusivo nada más para los dominicanos, una persona tiene derecho a la salud. Pero fíjese, hemos observado nosotros en nuestro trayecto de que el Estado ha hecho inversiones de grandes recursos en centros de alta tecnología médica aquí. Por ejemplo, aquí hay centros médicos que están muy avanzados en la salud médica, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, centros que el Estado ha donado, invertido y de hecho sigue donando dinero. La pregunta mía es que a esos centros una persona común no puede tener acceso porque le piden, por ejemplo, una millonada para poderlo aceptar ahí. Entonces yo me pregunto, ¿usted cree que es correcto? ¿Cuál es su opinión sobre que el Estado Dominicano deba seguir aportando recursos a esos centros que no asisten a los ciudadanos comunes? Y debería entonces derivarlo hacia los hospitales, que son los lugares en donde acude el pueblo llano, ¿verdad?, a
requerir salud? Esa es mi pregunta. O sea, que yo observo de que hay uno lo ve en la prensa continuamente, escándalo de que no aceptaron al otro, que le pedían una millonada. Entonces, pero después uno descubre que esos centros manejan grandes recursos que son del Estado incluso. Fueron construidos con fondos públicos, pero el público no tiene acceso a ellos. Una paradoja. El Estado es a cierto punto, y no te quiero hablar de que es un asunto de esta gestión. Es un asunto que no nació hace 2 años. Es un asunto que se viene arrastrando desde que se comenzó a ejecutar la Ley de Seguridad Social en el 2003. Por ejemplo, se invirtió aquí cuando el presupuesto de nosotros en el año 1996 era de 3.600 millones. En Plaza de la Salud se invirtieron 8.000 millones de pesos en construirla. Mirando hacia la Ley de Seguridad Social, porque Balaguer, que era un tipo ya con más de 90 años, tenía una visión mucho más futurista que todos los que no han gobernado con menos de 50 años. Exacto, usted. Cuando tú ves lo que hacía Balaguer y ves lo que hacía Néstor, es decir, Leonel Fernández inauguró una autovía de Samaná con un carril para ir y otro para venir. Sí. Y eso lo ató por 20 años. Eso a Balaguer no había quien se lo hiciera. Y yo soy un oponente a Balaguer, desde muy niño. Cierto. Pero tengo que entender que a Balaguer no había quien inaugurar una calle, una vía de interconexión para una región tan importante como es Samaná y el nordeste, de una vía para venir, otra para ir. Sí. Eso no pasaba en Balaguer y no veía. Sí, no veía aparentemente. Pero en ese tiempo, sí, quien nos administraba tenía 52 años, cuando recibió eso. Entonces Balaguer tenía más perspectiva de futuro que quienes nos han estado gobernando con menos de 50 años. Sí. Ahora en este caso, con menos de 60 años. Porque Leonel Fernández inició el gobierno con 44, 46 años. Sí. Y recibió eso con ese vejamen. Entonces Balaguer no lo había recibido. Entonces miren qué ocurre. Eso se viene arrastrando gobierno tras gobierno. Y Balaguer fue el ideario del ideólogo de la Plaza de la Salud. Y se le entregó al área más sensible, que fue la iglesia, encabezado eso por Monseñor Nicolás López Rodríguez. Lo paradójico es, por eso les digo que el mismo Estado se anarquiza. Los empleados del público tienen seguro privado y el Estado tiene 3 aseguradoras porque tenía 7. Y le puedo decir que tiene 3 aseguradoras fuertes. Tiene a Senasa, tiene el Banco Central, tiene el Banco de Reserva y le queda otra, que es el SENMA, que el director lo nombra el Estado, que es el Seguro de los Maestros. Bueno, pero si le seguimos sacando cuenta, entonces, ¿cómo es que los empleados públicos tienen a Senasa? Pero voy a lo más profundo, a lo que usted me quiere decir. En Plaza de la Salud y en Sedima, todo dice propiedad del Estado Dominicano. Sí, así es. Y no le dan servicio a Senasa. Doctor, es una paradoja. Sí, cierto. Pues vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve con esta interesante conversación con el doctor Rafael González. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Rafael González, director de cirugía del Hospital Marcelino Vélez y aspirante a la senaduría por Monteplata. Bien, doctor, antes del cambio a publicidad, usted hablaba de la distorsión que tenemos con las ARS y el poder que tienen las ARS en el sistema de salud. Y decía algo que a mucha gente le preocupa, y es que tenemos varias ARS privadas y los seguros prácticamente no tienen la cobertura que necesita la gente para recibir buenas atenciones.
¿Puedes avanzar un poquito más sobre este aspecto? Mira, cuando decía yo que el primer anarquista es el Estado, Sí, digo que el Estado tiene 3 ARS fuertes y una cuarta. Y los empleados públicos en su mayoría están en las ARS privadas. ya, Cuando hay una resolución que los obliga a las instituciones a contratar los servicios de la oficina del Sistema Nacional de Salud, que es SENASA. sí, Entonces, por ejemplo, tú tienes SENASA, que es del Estado, el Banco de Reserva, que es del Estado. es de la UAS. El banco son afines porque incluyen otra cosa. Entonces, el Banco Central y el SEMA, Sí, que son copartícipes con el Estado. Entonces, paradójicamente, si tú haces un arqueo, a ver, que la mayoría de los empleados públicos están distribuidos en tres aseguradoras privadas. sí, Humano, Universal y ahora el Mafre, que era Pali. sí, Es decir, eso se puede hacer y se puede demostrar. Ahora, la otra paradoja es que en Plaza de la Salud, en Sedima, todo es propiedad del Estado Dominicano y ninguno toman el seguro de SENASA subsidiado. ni el plan básico. Y el Estado le da, ni el plan básico, y el Estado le da un dinero mensual, pero mucho peor. La estructura la construyó el Estado. ¿Cómo corregir eso, doctor? Hay que modificar la legislación. Ya. Hay que tener el valor de decirlo en estos medios. Sí, Aunque te caigan arriba, hay que tener el valor, el compromiso con el pueblo. ya. Decir que esa ley hay que modificarla y que esas instituciones que fueron creadas con recursos del Estado le den servicio a las aseguradoras del Estado. Porque se crearon, ese fue el ánimo con el cual Balaguer hizo la Plaza de la Salud, donde decía para que donde va el rico pueda ir el pobre, Ya. con un seguro digno, que era el seguro del Estado. Pero ahora no, usted va a Sedimá y no corre. Ahora, es mucho peor, porque en Sedimá usted tiene que dejar un depósito de casi la mitad de lo que ellos estiman. Es decir, nadie deja ahí un depósito menor a 200,000 pesos. ¿Y qué individuo puede tener 200,000 pesos guardados? Y no importa la hora, porque yo fui con mi suegra y me pidieron 400,000 pesos de depósito a las 3 de la mañana. Imagínese. No. Hoy, ¿quién anda con ese dinero? Eso tiene que cambiar aquí. Entonces, el Estado ha dejado de provisto de servicio, de provisto de una ordenanza de seguridad social fiel, porque la tenemos, ¿Y cuál pero sería no es el fiel. modelo ideal, doctor? El modelo ideal es el modelo que le permita al Estado tener control de cómo se manejan las ARS. No tienen control, porque la DIDA no controla a nadie. CISARRIL no protege al asegurado, porque la CISARRIL se rige por un libro que le manda la prestadora de riesgo de salud. Y si eso no está ahí, ¿Sería aplicable un Obamacare en la República Dominicana? estoy de acuerdo con que nos sentemos a buscar un intermedio, no solamente el de Obama, puede ser el de Lula en Brasil, puede ser el que dejó Samperio en Colombia, Sí. puede ser el modelo de cualquiera de esos modelos que están funcionando y que las ciudades tienen los servicios que deben tener, porque las aseguradas tienen un negocio redondo. Le niegan el servicio a los que le pagan y le niegan el servicio a los que dan el servicio realmente, que son las clínicas privadas y a los médicos. Mire, doctor, interesante el tema de las ARS, pero para que no se nos vaya el programa sin hablar de Monteplata y de sus aspiraciones, además de la modificación de la Ley de Seguridad Social, ¿qué mueve a un hombre que ha tenido tanto éxito en la medicina a dedicar su tiempo para buscar la senaduría de Monteplata? Mira, esa pregunta me la ha hecho mucha gente, Sí, pero yo entiendo que el hombre tiene que establecer en su vida pasar por la tierra y dejar un legado. sí, Y yo como médico ya tengo establecido un legado, porque le voy a decir que he participado desde que tenía 26 años, estoy dando clases en la mayoría de las universidades grandes de la capital.
y que he sido copartícipe de la formación de la mayoría de los residentes de este país aspirantes a ser cirujanos. Es decir, es difícil que no me llamen maestro en cualquier hospital que yo vaya, porque inicié muy joven esto. No obstante a eso, yo entiendo que alguien con compromiso propio con él mismo y que no sea capaz de sucumbir ante el poder económico tiene que decir algunas verdades y establecer un parámetro para que de ahí arranque una modificación. Alguien debe dar la voz, como la dio en el 1938 Juan Pablo Duarte para formando la Trinitaria. En el 1838 formando la Trinitaria. Sí. Es decir, alguien tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque es injusto que nosotros tengamos aquí una ley de seguridad social y que esa ley de seguridad social establezca un régimen, eliminó el régimen de reparto y entonces estableció un régimen personalizado, que es el régimen individual de pensión. Señor, y que usted entonces cuando se pensiona pase a SENASA subsidiado. Sí. Después que usted tiene 30 años pagando un seguro, se pensiona y lo mandan para el seguro. Si la pensión pasa de 12,000 pesos y aquí la mayoría de las pensiones no llegan a 12,000 pesos. Pero que usted Se tiene... lo digo porque SENASA rechaza las pensiones de gente que cobra menos de 12,000 pesos. Pero es que lo pasan prácticamente a un régimen subsidiado. Sí. Usted no tiene derecho a ir a la clínica porque lo mandan a una carpetita que tiene SENASA que se llama régimen de pensiones, pero que solamente corre en la mayoría de los centros públicos. No corre en la mayoría de los centros privados. Entonces, es como ilógico que usted se pasó 30 años que tal vez nunca usó ese seguro y cuando lo pensionan entonces el seguro se queda con todo el dinero y usted entonces se va a ir obligatoriamente a los servicios públicos. Aunque no ganara un sueldo de lujo, debe estar protegido. Una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad del Estado. Entonces, a eso hay que darle el frente. Hay que ir tras eso con un concepto claro. Y entonces, eso es un legado. Eso es lo que más me motiva a mí a buscar la senaduría para hacer una voz. Porque no crea que yo con los senadores anteriores no lo he hablado. Sí. Pero que hay que tener el valor para entrarle a eso, porque se mueve mucho dinero. Y los conocimientos, doctor. Y los conocimientos. Al Congreso está yendo mucha gente que no tiene los conocimientos para legislar. Mire, doctor, además, sabemos que el legislador va al Congreso a hacer las leyes, a legislar para el país completo. Se tiene la convicción de que va a representar a su comunidad. No es así, va a legislar por el país. Pero también tiene que ser un representante de su comunidad. Su comunidad es la que lo elige, ¿verdad? ¿Usted cree que en este momento Monteplata está bien representado o necesita un representante diferente? Yo le voy a decir que los puestos no hacen el hombre, sino que el hombre hace el puesto. Sí. Entonces yo como tengo la vista puesta en ser candidato a la senaduría y tengo un concepto claro que yo no debo subir bajando a otro, ni creando una expectativa de que la cosa está mal porque es él, sino yo tengo que crear una expectativa de que yo vengo con propuestas. Sí, cierto. Entonces ya yo hacia allá no miro y entonces la comunidad de Monteplata al unísono sabe lo que tiene y sabe lo que hizo. Entonces yo no tengo por qué recordárselo, pero sí yo estoy haciendo propuestas de desarrollo a las diferentes comunidades con una agenda de crear un ambiente de territorialidad en la provincia de Monteplata y un ambiente de unidad. Cuando hablo de territorialidad, entonces estoy hablando de que hay comunidades en la provincia que no tienen identidad y la provincia misma. Por ejemplo, tú hablas con un periodista de Monteplata, que hice yo muchísimas reuniones con los periodistas para ver qué pasaba y buscar informaciones que ellos tienen. Y entonces me encontré con la sorpresa de que en el sitio donde yo creía que iba a encontrar más resistencia para crearle identidad a Monteplata, en el municipio cabecera, me dijeron, pero que nosotros tenemos un problema, porque a veces yo publico algo diciendo Monteplata y tengo que ratificar, porque me preguntan la provincia o el municipio. Entonces, eso de crearle una identidad, de que el municipio cabecera
tenga una identidad diferente a la provincia, como ocurrió en Salcedo, por ejemplo, que el municipio cabecera se llama Salcedo, Sí. se le cambió el nombre a la provincia y se le puso Hermana Mirabal. Claro. Entonces ya, cuando tú hablas de Hermana Mirabal, está hablando de la provincia. Cuando hablas de Salcedo, está hablando del municipio. Sí. Pero cuando tú hablas de Monte Plata, no se sabe si está hablando del municipio o está hablando de la provincia. Exacto. Pero también crear la identidad a la gente de Vallaguana, que son los que tienen el mayor número de preseas deportivas, y nosotros tenemos pendiente crear ahí una galería donde intervenga turismo, intervenga la Secretaría de Deporte y la Secretaría de Cultura, para crear una galería, para que los jóvenes que hicieron esfuerzo estén ahí como inmortales. Correcto. Y Así también, por ejemplo, en Peralvillo, si nosotros tenemos un cacao orgánico de verdad, crear la ruta del cacao en Peralvillo, que lo procesemos allá, que tengamos calidad. Sí. Y son muchas cosas en agenda de desarrollo local en la provincia y en agenda cosas de desarrollo nacional, como le dije, lo que tengo en mente. Doctor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Vamos a tener que invitar en otra ocasión para que hablemos más, Claro, sí. Más detenidos con más tiempo, ¿verdad, doctor? Sí, hay mucho de qué hablar Porque hay todavía, muchas sí. cosas interesantes. Sabemos que usted tiene muy buenas intenciones con Monte Plata y nos adentramos mucho en los problemas de salud, ¿verdad? Del sistema de salud, que es importante para la gente y es parte de su agenda. Así que agradecemos que haya decidido venir a compartir con nosotros, nuestros amables televidentes, sus ideas y qué lo motiva a ser candidato a senador por Monte Plata. Así que agradecemos su participación. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.